Ahí estamos. Bueno, como habíamos visto en los primeros 3 capítulos, vamos. Buenas noches, Sandra. ¿Cómo estás? Teníamos los primeros 3 capítulos. Bendiciones, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Sandra? Bendiciones. Bendiciones. Son la ortodoxia o el querigma, la proclamación, que es, si lo resumimos en poquitas palabras, lo que debemos creer o nuestra posición en Cristo. Ahora vamos a la segunda parte, que es el corazón. El capítulo 4 es el corazón de la carta, que sería la praxia, lo práctico. ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo es nuestra conducta en Cristo? O sea, si leemos los primeros 3 capítulos, entendemos dónde estamos parados en nuestra fe, cuál es nuestra fe. Y ahora vamos a ver cómo lo practicamos y qué es ser cristiano. Este capítulo es aunque los otros que continúan son importantes, este capítulo es muy complejo y tiene muchas cosas, así que es uno de los más largos, digamos, y lo voy a intentar analizar medio por arriba, pero como tiene muchas cosas muy lindas, tal vez nos lleve un poquito más de tiempo. Fabi, ¿empezás leyendo? Sí, profe. Vamos a leer el 4 hasta el 6. Yo ahora les voy a dar un pequeño bosquejo general. Mientras que vos vas leyendo, vamos a ir a un pequeño bosquejo. Tengo la Reina Valera actualizada también. Si quiere la leo así. La que vos quieras. En realidad sí. sería bueno que nosotros leyéramos nuevas versiones. Pero bueno, la mayoría estamos acostumbrados a la Reina Valera vieja. Pero en las nuevas versiones se ve ahí está mucho mejor. ¿Hasta el 6, profe? La versión que vos quieras. Bueno, ¿hasta el 6? Sí, sí. Bueno, dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, unidad en la iglesia. Yo, que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir quienes, como ustedes, han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Sean humildes, amables y pacientes, y bríndense en apoyo por amor los unos a los otros. Hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no se pierda la unidad que el Espíritu les dio. Solo hay una iglesia, solo hay un Espíritu, y Dios los llamó a una sola esperanza de salvación. Solo hay un Señor, una fe y un bautismo. Solo hay un Dios, que es el Padre de todos. Gobierna sobre todo, actúa por medio de todos y está en todo. Amén. Bueno, amén. Hasta acá vamos lo que se tituló, acuérdense que los títulos no están en los originales, la unidad del espíritu. Acá inicia la parte práctica y vamos a destacar algunos puntitos. En un inicio, para que voy a buscarlo, Pablo en el primer verso empieza hablando sobre dignamente. Lo voy a leer un cachito para que estemos bien. Os ruego que andéis como es digno de la vocación a la que fuiste llamado. Acá es un punto importante. La palabra que se tradujo como digno o dignamente, depende de la versión, es axios, que en griego sugiere un equilibrio, una balanza. Por lo tanto, lo que nos está diciendo que tu conducta sea igual a tu llamado. No se olviden que estamos hablando que nosotros fuimos llamados desde el inicio. Pablo nos muestra esto. Nosotros somos llamados, escogidos por Dios. Ahora nos dice, bueno, ahora vivan coherentemente con su llamado, o sea, vivan como elegidos. Y nos dice, con toda humildad, ahí nos da algunas acotaciones,
y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Es una cuestión práctica acá. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Acá es otro punto puntual. Pablo no pide uniformidad, pide unidad. Luego nos enumera 7 unidades que forman esta unidad, que es un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios. Y esto tiene que estar en unidad completa como cuerpo. Ahora vamos a entrar, que Pablo nos habla de una unidad constantemente. Un punto para que tengan en cuenta, para que es importante, la unidad no es algo que un cristiano debe crear. No tiene por qué crear la unidad, porque la unidad ya existe, es en Cristo. Nosotros somos unos en Cristo. Lo que nos dice es que la guardemos. O sea, nos llama a ser uno en Cristo y que guardemos el hecho de dividirnos. Entonces, ¿esto a qué va? A que no es que nos pida que haya, por ejemplo, una iglesia gigante que nuclee todos. No, no, no. Lo que pide es que nosotros cada uno seamos parte del mismo cuerpo. No tenemos que crear, sino tenemos que guardar lo que ya Dios creó, o sea, lo que Dios ya hizo en Cristo. Dios ya nos eligió, nos unió. Nosotros lo que tenemos que evitar es romper esa unión. Pablo nos llama a guardarla. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Nosotros ya somos uno en el Espíritu. Esto es un punto bastante importante. La unidad ya está en los cristianos. Nosotros hay una iglesia, una fe. No hay muchas iglesias. Pueden haber congregaciones, pero iglesia hay una sola. Y la unidad en Cristo es completa, es total. Nosotros lo que debemos guardarla, o sea, evitar separarnos. Y ahora nos va a mencionar como miembros de este cuerpo. Vamos a seguir leyendo a la otra parte. Léete hasta del 7 al 16. Profe, ahí lo leo. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doctrina de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificando en amor. Bueno, sí, hasta el 16. Sí, estaba Sí, leyendo a ver si estaba bien, hasta el 16. Bueno, sí. acá el texto, bueno, obviamente habla en grandes rasgos de la diversidad de dones, que son distintos a los otros dones que habla en Gálatas.
Acá está diciendo dones dados por el Rey, o sea, dados por Cristo. Ahora vamos a analizar bien toda esa parte, pero el ascender y el repartir dones a los hombres es fundamental notar el propósito de estos dones. ¿Cuáles fueron esos dones que repartió? Justamente el del apóstol, el del maestro, el del evangelista, el del pastor. Esos fueron los dones que Cristo estableció. ¿Con qué propósito? Para la edificación de la iglesia. Un error común en nuestra época y sobre todo en las iglesias evangélicas es que sea el pastor el que haga todo. El pastor es uno de los dones. Los demás dones están en el cuerpo. Si no están activos para formar el cuerpo, es que ahí hay un problema grave, que puede ser estructural nuestro, pero los dones están puestos, dados por Cristo, y los dones son las personas que llevan. No es que es un don de profecía. El don es la persona. Pero ahora vamos a entrar bien en todas esas partes. En el verso 12 aclara que estos líderes están para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. El ministerio lo hace la iglesia entera, no solo el líder. El ministerio es toda la iglesia. Toda la iglesia está en el trabajo. El líder es el que forma a la iglesia. Esas son cosas importantes porque a veces nos olvidamos del objetivo final. ¿Cuál es el objetivo según estos versículos? Según el 14. Llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, dejando de ser niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Vamos a seguir con el pantallazo y después voy a volver porque acá hay mucho. Así que vamos a seguir, así terminamos y hacemos el panorama completo. Seguí, Fabi, hasta el 32. Así lo terminamos de leer. Dice, la nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordioso, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a volver después a cada verso de estos, porque son todos importantes, pero englobando la idea que Pablo nos está diciendo a grandes rasgos, nos está pidiendo que hagamos tres cosas nada más. Que nos despojemos
que nos quitemos la vieja naturaleza como una ropa sucia, despojarse de algo inmundo, que nos renovemos el espíritu de vuestra mente, en el 23 dice, y no nos está pidiendo en la renovación un cambio exterior, sino un cambio interior, que es lo que hace que el exterior cambie. ¿Ves cómo? Vistiéndose o poniéndose el nuevo hombre. Entonces Pablo acá nos dice prácticamente, bueno, dejen de hacer lo que hacían, y acá yo enumeré lo que se deja. Por ejemplo, no es una lista cerrada, Pablo daba ejemplos. Dejen la mentira, ¿qué tienen que hacer? Decir la verdad. Dejen el robo, hagan trabajo honesto. Dejen de decir palabras corrompidas, usen palabras que edifiquen. Dejen la amargura y la gritería y tengan en cuenta el perdón y la misericordia. Bueno, obviamente como Dios también nos perdona a nosotros. Pablo lo que nos está armando acá es un esquema de para revestirse este nuevo hombre debemos dejar de ser, pero nos explica puntualmente cada cosa del por qué. Por ejemplo, con la mentira, ¿cuál es el problema de la mentira? Que somos todos miembros de un mismo cuerpo. Si como miembros del mismo cuerpo, yo y mi hermano, yo le miento, lo que estoy haciendo es lastimando el cuerpo. Y ahí es donde está el problema. No es solamente la mentira por sí misma. Por eso acá estamos lejos de lo que es el legalismo. No es el problema de que yo digo una mentira. El problema es que yo lastimo con mi mentira. No es el problema a veces las actitudes. No es porque roba. Porque acuérdense que ellos no tienen ley y nosotros vivimos sin ley. Y no es el problema que yo robe, porque no hay una ley que me condene. Pero yo robando lastimo a mis hermanos. En cambio, dice, cambiar la actitud, o sea, tenés que estar consciente que somos parte de ese cuerpo. Entonces dice, el que robaba, que trabaje honestamente, y es más, que ahora tenga un cambio distinto, dice que ayude con su ganancia, que ayude al que lo necesita, en lugar de pensar en uno, que piense en el otro. Ese es el cambio de actitud que Pablo lo está mostrando y lo explica el por qué, o sea, porque somos un cuerpo y habla de qué es lo que pasa cuando nosotros, ¿qué hacemos con el Espíritu Santo que está en este cuerpo, que es el que gobierna? Cuando hacemos eso, bueno, ahora vamos a ir puntual a eso. Vamos a hacer todo una retrocedida para atrás y vamos a volver al verso 8. Pero, micrófono, un segundito. 4:8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. De acá creo que, más allá de que todo es, podemos en todos los versos son muy interesantes y profundos, desde acá creo que es lo más importante que hay acá en la carta. Vamos a leer, Fabi, lee el Salmo 68, verso 18. Lo que está haciendo Pablo acá es justamente citar esto. Voy, profe. Sí, sí, tranqui, tranqui. ¿68 cuánto? 18. 18. Dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Bueno, Pablo está tomando desde acá, pero cambia un poco lo que dice. Vamos a leer, esperen que los voy a comparar para que vean el cambio.
Lee de nuevo el 18. Sí. Dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. 68. Dame un segundito. 18. Sí, 18. Yo tengo en otra versión, pero espera que ya busco la Reina Aurelia. Dame un segundito. Dame un segundito. Bueno, acá tenemos un pequeñito cambio que se entiende muchísimo mejor, porque yo lo estaba haciendo desde la otra Biblia. Desde la otra Biblia lo entendemos muchísimo mejor. Lo voy a leer. Tú has ascendido a lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos, has recibido dones entre los hombres. Acá dice has recibido. En realidad la palabra es tomaste de los hombres. Así que sí, la actitud era que el Señor toma de los hombres. Esto es lo que dice el verso 18. Y aún entre los rebeldes, para que el Señor Dios habite entre ellos. Esta pequeña diferencia de entre tomar de los hombres y dar a los hombres, Pablo lo hace a propósito. Pablo aplica una interpretación inspirada, es distinto a lo que decía, y lo cambia un cachito. Un rey recibe tributo solo para demostrar que tiene derecho a redistribuirlo. Vamos al contexto histórico para que quede más claro, porque así lo armo un poco más en la mente. Un triunfo era en el mundo antiguo cuando un general romano o un rey regresaba victorioso de una batalla. Realizaba un triunfo. Era un desfile militar donde el vencedor marchaba al frente, detrás venían los cautivos, o sea, los prisioneros de guerra, y se repartían los botines de ellos. O sea, el rey tomaba de los cautivos. Acá Pablo lo está haciendo al revés. Él va en su triunfo, lleva cautiva la cautividad y reparte dones a los hombres. Ese punto es importante porque toca lo que es el ascenso y el descenso, que lo vemos en los siguientes. Los versículos 9 y 10 explica que para subir primero, tuvo que descender en las partes más bajas de la tierra, refiriéndose a la encarnación o a la muerte, ¿no? Y en contraste, resalta que su victoria es total, desde lo más profundo a lo más grande. ¿Y se acuerdan que en el capítulo anterior yo les había dicho que la iglesia es parte de ese estandarte que muestra a los espíritus? Bueno, acá es eso. El Señor Cristo, como Rey generoso, reparte a los hombres justamente estos dones que toma de la cautividad, que toma desde la profundidad. ¿Qué es o quién es la cautividad? Y ahí vamos, más o menos me van siguiendo porque son términos medio tal vez que me estoy enredando para explicárselo. ¿Lo van entendiendo bien? Fabi, ¿vas bien? Bueno, Sí, profe. por las dudas me dice porque no quiero confundirlo peor. La cautividad. Existen dos interpretaciones en cuanto a la cautividad. La primera es los enemigos espirituales, es la visión más aceptada, ¿no? Cristo al ascender al cielo, después de la resurrección, exhibió públicamente su victoria sobre el pecado, la muerte y los demonios. En este caso, la cautividad son los poderes que antes nos tenían esclavizado a nosotros. O sea, que con este enfoque, los poderes que nos tenían atado a nosotros son los que nos da ahora a nosotros. Y nos da en forma de, ministerio, lo que nosotros conocemos como los ministerios, los 5 ministerios. La otra versión es el pueblo de Dios, que también está bien y sería factible porque todos los que murieron antes de Cristo también murieron con la fe en el Mesías. Entonces él, acá se cree que algunos
refiere a los creyentes que estaban cautivos en el Hades, en el lugar de descanso de los muertos, esperando la redención a quienes Cristo liberó y los llevó consigo a la presencia del Padre. Aunque no sabría decirte cuál de las dos es lo real, las dos son totalmente factibles, pero sí está diciendo que tomó algo que le pertenecía por su triunfo, obviamente, su triunfo en la cruz y su triunfo en la resurrección, ¿no? Sube a los cielos y entrega estos dones. Y estos dones son las personas que son apóstoles, que son profetas, que son maestros. ¿Se entiende más o menos hasta ahí? ¿Vamos bien? Bueno, vamos a seguir con el verso 8. Acá se establece la base legal de los ministerios. Pastor, maestro, evangelista, que no son personas autonombradas, sino que son el resultado del simple, ni son el resultado del simple talento humano, son el botín de guerra del Mesías. Si nosotros lo analizamos así, cambia mucho a veces nuestro entendimiento de los ministerios. Cristo peleó la batalla, Cristo venció la muerte. Como resultado de esa victoria, regaló personas capacitadas a la comunidad para que ésta no se debilite. Acá si lo analizamos bien, lo que Pablo nos está diciendo es que justamente Cristo es el que da estos dones, como rey, da estos dones para la edificación de su cuerpo, para el funcionamiento correcto de su cuerpo. Llegando ya al versículo 11, que es la conclusión lógica de todo lo anterior, si Cristo venció, en el capítulo 8, y ahora llena todo el universo, como dice en el capítulo 10, ¿cómo ejerce su autoridad en la tierra? Lo hace a través de ¿qué? De los dones, de las personas regalo que Él nos da. Entonces, vieron que en el final del 3 nos decía que nosotros éramos, la iglesia es este estandarte al cual, por así decirlo, exhibe a los demonios y a los principados, que ese era el plan desde el inicio. ¿Se acuerdan esa parte? Bueno, acá lo lleva a un punto práctico. La iglesia física también es parte de esta victoria que tuvo Cristo. Todo sigue en armonía con todo lo que hemos visto antes. Releo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a unos profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Desde la hermenéutica, acá tenemos tres claves fundamentales que son para entender este equipamiento de la iglesia. Todos son funciones y ya que estamos hablando de estos temas, en griego, por si alguna vez lo escuchan, la palabra pastor y maestro son como dos caras de una misma moneda. Entonces algunos dicen que son 4 ministerios en lugar de 5. Pero bueno, puntualmente tienen funciones distintas, así que la mayoría considera que sí, son 5 ministerios distintos o que pastor y maestro van un poco de la mano. Pero bueno, eso por si alguna vez alguien se los dice, sí, en griego sería como una moneda con dos caras, son dos partes de una función, que uno enseña, pero el otro cuida, pero están más o menos muy entrelazadas. A diferencia de los dones del Espíritu, como el de lengua o sanidad, que lo vemos en 1 Corintios, aquí los dones son las mismas personas. O sea, los dones que está hablando Pablo somos nosotros. El pastor no tiene un don para ser pastor. El pastor es el don que Cristo dio a la congregación. Ahí hay una gran diferencia. No es que recibimos el don, en realidad somos llamados a ese don, porque somos llamados nosotros. Nosotros fuimos llamados para eso. Así que bueno, los ministerios tienen esta peculiaridad. Vamos a ponerlos un poquito más profundo. Los apóstoles,
son los enviados, los apóstolos, esto lo habíamos visto antes, los enviados con autoridad, que ponen un fundamento, o sea, que ponen el fundamento, que es Cristo, ¿no? O sea, y expanden el reino en nuevos territorios. O sea, los enviados, prácticamente los misioneros que fundan iglesias, los que llevan el evangelio a los lugares nuevos, ellos son los apóstoles. Los profetas son quienes traen la palabra inspirada de Dios para alinear a la iglesia con su voluntad. Hoy en día muchas consideran que estos dones ya no están entre nosotros. Yo, como la Biblia no dice que no van a estar y dice que siguen estando, yo considero que siguen estando. Al menos la Biblia no dice que esos dones van a dejar de existir. Pero bueno, ese es mi entendimiento. El evangelista, los que tienen la capacidad de comunicar el mensaje a los de afuera y cosechar a nuevos creyentes, pero no es lo mismo que el apóstol, porque no es el evangelista que hace un misionero, o sea, un viaje misionero, sino es el evangelista que reparte, digamos, el mensaje del evangelio a los vecinos, a los locales. Ese es el rol del evangelista, como don. Pastores, que son quienes cuidan, protegen y guían al rebaño día a día, y los maestros, quienes explican la doctrina y aseguran que el conocimiento de la verdad sea sólido para que logramos ser maduros, ¿no? Lo dice para que no sean como niños. Ahora lo vamos a resaltar mejor esa parte. Puntualmente, el para qué. En el versículo 12, aquí es donde tenemos un problema de traducción que no lo vamos a nosotros corregir, pero algunas traducciones antiguas han puesto las comas donde no iban. Y esta es una realidad, el griego quení no tiene comas, así que bueno, se pusieron comas porque se consideró necesario, pero ahí hay un pequeño problema en estructura. Pero no es gran cosa, pero el tema es así. Vamos a leer la lectura correcta, por así decirlo. Cristo dio líderes para equipar a los santos a fin de que los santos hagan la obra del ministerio para la edificación del cuerpo. El principio es el siguiente. El éxito de un pastor o un maestro no es en sí la gente que lo sigue. Estoy llevándolo a práctico. Sino que tan capaces son los miembros de la iglesia de servir a Dios por sí mismos. Los líderes son entrenadores y no jugadores. Esta es la pequeña diferencia que se toma leyéndolo sin las comas puestas en el lugar incorrecto, ¿no? Porque acá vemos que los líderes equipan a los santos, o sea, dan crecimiento al cuerpo, a la iglesia, a los miembros, para que ellos logren llegar a la estatura de Cristo. No es que es un ejemplo el pastor, es el que da crecimiento, es el que ayuda a este crecimiento. Por eso van los 5 ministerios juntos, porque van ayudando de distintas maneras. El ministerio resultado final. Para esto, el objetivo de estos ministerios es bastante temporal, porque es corto, pero es muy ambicioso. Dice, punto número 1, unidad de la fe, que no haya diferencias doctrinales básicas. Eso es uno de los puntos que nosotros como ministros debemos intentar alcanzar, que en las congregaciones tengamos una unidad de fe básica, que hoy en día es un poquito difícil, ¿no? Otro punto, conocimiento del Hijo de Dios. Y acá es muy importante, porque ¿cómo va a creerse en Cristo? ¿En qué Cristo? Si vos te pones a pensar en qué Cristo crees, y tal vez no es el mismo que yo creo, que cree el otro. Acá es un punto puntual por el cual el conocimiento es importante, para que conozcamos al Hijo de Dios que está en la palabra, no el Hijo de Dios de mi imaginación, sino lo que dice en la palabra, lo que está escrito, lo que está profetizado de él. Por eso también es importante que los misterios estén todos juntos, unidos, dice.
Pero vamos a ir a ese punto más explícito. Y todo esto para un solo objetivo: la madurez corporativa y que nosotros alcancemos la estatura de Cristo. O sea, nosotros como iglesia debemos lograr ser lo que Cristo es. O sea, no me malinterpretan, o sea, nosotros no es que vamos a ser Mesías, sino que llegar a la estatura de lo que Él es. Porque nosotros somos seguidores de Él, o sea, somos el estandarte del representante de Él. O sea, nuestra misión es lograr ser como Cristo. Y para eso están los ministerios, y para eso está la iglesia, y para eso está el cuerpo. Esta parte ahí se entendió. ¿Va bien? Sí, sí. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bueno. En el verso 14 ya arrancamos y nos dice, bueno, niños fluctuantes. Pablo utiliza una metáfora marina, que es, bueno, justamente fluctuar, ¿no? Dejar sin timón. Vamos a llevarlo al griego. La palabra que utiliza para niños, que se tradujo como niños, es nepios, que tiene una puntualidad, no es solamente un nene chiquito, sino que dice es un niño que no tiene la capacidad de discernir. Así que nos pide que no seamos un niño que no tiene capacidad de discernir y que justamente es fluctuante, que es llevado por donde quiera de todo viento de doctrina, o sea, un barco sin timón. Un niño que no discierne qué es Cristo, qué es el Mesías y qué no, y que encima, bueno, somos llevados por cualquier persona que viene diciendo cualquier cosa que vemos en TikTok y bueno, son llevados de un lado para el otro. Nosotros estamos llamados a la madurez en Cristo. Nos da, en el versículo 15, podemos decir que nos da como una pequeña solución. Dice, siguiendo la verdad en amor. Este es uno de los versículos que tal vez también son mal interpretados, porque en el original, siguiendo la verdad, es un solo verbo, no son dos palabras, no es siguiendo la verdad. Que si lo vamos a parafrasear sería verdadeando, o sea, andando en verdad. Lo único que nosotros en español no tenemos una palabra para eso, que es verdaderamente, no es solamente decir la verdad, sino vivir la verdad. Es el equilibrio que hablamos que estaba antes, cuando nos decía el Axios de tener un equilibrio. La verdad sin amor es brutalidad. Y ahora explica el por qué. Si yo digo la verdad, pero no tengo amor hacia mi hermano, lo estoy lastimando nada más. Si yo tengo mucho amor, pero no tengo verdad, en realidad estoy siendo hipócrita, porque mi amor le está haciendo mal a mi hermano. Para crecer hacia Cristo, o sea, la cabeza, para que lleguemos a ser como la cabeza, necesitamos ambas dimensiones totalmente integradas, tanto la verdad como el amor. Por eso dice, siguiendo la verdad en amor. Obviamente, en griego todo esto es una sola palabra. Para nosotros no tenemos una palabra igual. Nosotros tenemos que seguir viviendo este amor con el que Cristo nos amó en los demás. Ese es el punto del versículo 15. Y esa sería la buena interpretación de este versículo. En el 16 ya nos muestra una dinámica corporal. Acá muestra cómo crece la iglesia. Acuérdense que la iglesia es una sola. No hay dos iglesias. Ahí, cuando inicia en el principio que hay un solo Señor, hay un solo cuerpo. Hay una sola iglesia, no hay muchas iglesias. Nosotros nos dividimos y hacemos denominaciones, pero iglesia en Cristo hay una sola. Hay un solo espíritu, por el cual todos fuimos sellados, ¿no? Este versículo, el 16, lo voy a leer. Esperen que... ¿De quién? Todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad
propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué nos aclara en estas palabras? Que son los elementos claves. Tenemos que estar, ¿qué? Bien concertados. A huesos encajados perfectamente. Eso es lo que significa concertado. Estás en un lugar específico y tenés que tener un servicio específico. Eso es bien unido. ¿Es distinto al de tu hermano? Sí, es distinto al de tu hermano. Pero vos estás en tu lugar específico. Las coyunturas o uniones, como segundo punto, el crecimiento no fluye directamente de la cabeza a cada dedo, sino a través de conexiones. O sea, tú creas cuando te conectas con otro. Por eso, apartados del cuerpo, no tenemos crecimiento. No hay forma de crecer espiritualmente si estamos apartados de los otros. Por eso nos llama que seamos un solo cuerpo, que vivamos juntos como un solo cuerpo. Todo este mensaje, todo este capítulo nos está llevando siempre a la unidad. Acuérdense, no la uniformidad, sino la unidad. Y como punto 3, la actividad propia de cada miembro. El cuerpo solo funciona si el ojo ve y el pie camina. Y acá volvemos a lo que decía antes de la mentira. Si un miembro miente, si el ojo miente, es una metáfora, ¿no? Si el ojo miente, el pie tropieza. Cuando nosotros hacemos eso, el cuerpo se lastima. Y ese es el punto al que Pablo está yendo. En cuanto a lo que hablamos de la madurez no es el conocimiento que tengamos de la Biblia, o que es bueno y nos ayuda, no es el conocimiento de la Biblia, no es el intelecto, sino es esta unión. Las personas maduras en Cristo están unidos a otros y trabajan juntos para la edificación del cuerpo. Ese es el punto principal de ese tema, de lo que es la madurez hasta este punto. A partir del versículo 17, Pablo da un giro práctico radical. Y ahí es lo que nos dice: deja de vivir como los otros gentiles, deja de vivir así. O sea, empieza a vivir así. Es una sección que conecta mucho con el cambio de hábitos y la renovación mental. Antes de decir qué hacer, Pablo explica que el mundo vive como vive, usando términos que podría relacionar con nuestra psiquis profunda, ¿no? Como el entendimiento entenebrecido, una incapacidad de ver la realidad que nos rodea. No solamente la realidad física, sino también la realidad espiritual. Si hay un entenebramiento, me mata esa palabra. Si estamos entenebrecidos, nuestra mente, no somos capaces de ver porque estamos en tinieblas, o sea, a eso se refiere. Y no podemos ver la parte espiritual, ni tampoco vemos la realidad que mueve esto que nosotros estamos viendo. O sea, verdaderamente no tenemos visión. Eso nos lleva a ¿qué? Según Pablo, a la dureza de corazón. En griego la palabra que utiliza acá Pablo en dureza de corazón es porosis, que describe un callo grande y duro, o sea, un corazón con un callo. O sea, te vas volviendo cada vez más insensible a los otros. O sea, el diagnóstico es este. El 17-19, Pablo nos diagnostica de una forma. No podés ver, no podés sentir. Y tanto emociones como pasás a perder también sensibilidad de tacto, porque cuando el corazón se endurece, la persona se empieza a entregar ¿a qué? A sus propios placeres, a la lascivia. No siente culpa, no siente propósito, no entiende un propósito, no quiere un propósito, busca saciarse con placeres externos y queda en una insatisfacción, porque el deseo trae insatisfacción. Entonces, aunque en el momento se satisface, a largo plazo produce insatisfacción.
al carecer de un propósito, al carecer de vista y al carecer de sensibilidad, terminamos en esa, Pablo lo llama como esa depresión del conseguir lo que quiero. Del 20 al 24 nos ofrece un estilo de método de cambio. Y ahí nos dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Nos llama obviamente de nuevo a imitar a Cristo. Acá presenta este modelo que lo vimos hoy, lo vimos un poquito por arriba. Despojarse del pasado, dejar el pasado, dejar lo que yo era, la vieja ropa, la vieja vestidura que teníamos, lo dejamos. Y nos renovamos. O sea, este renovarse es un proceso, renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice Pablo. Aquí la clave es el cambio. No solo la conducta, el dejar de hacer lo cognitivo, sino renovarse. Está presente continuo. Es un proceso diario. No es te renovaste, no, es renovarse a diario. Es permitir que la verdad de Dios reconfigure tus filtros mentales, por así decirlo. Que empieces a ver tus valores de la forma que Dios quiere. Imitando a Cristo, ¿no? Y el vestirse es justamente ya aceptar esta nueva creación y unirse, bueno, en el cuerpo, pero como una nueva criatura, dejando al hombre viejo afuera. Hasta acá estamos en el 25, analizando rápidamente cada punto. ¿Van bien? ¿Alguna duda que quieran preguntar hasta acá? Bueno. Bueno, acá Pablo, en el 25, vuelvo a explicar un poco de lo que es el proceso de la mentira. Porque acá nos dice, por lo cual, desechando la mentira, la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros unos de los otros. Se lo había dicho hace un ratito cuando vimos el panorama amplio. La lógica de Pablo es, ¿por qué no debemos mentir? No solo porque es pecado, sino porque es una razón comunitaria de cuerpo. Somos miembros los unos de los otros. Es lo mismo que le explicaba hoy. Ser miembros, nuestro pecado no es en sí cometer el pecado, porque nosotros no tenemos ley, pero al cometer ese acto, nosotros estamos lastimando el cuerpo de Cristo. Y acá lo lleva, bueno, a esta parte de analogía corporal bueno, del ojo, cerebro, las conexiones, las coyunturas. Yendo ya a la ira, Pablo trata la ira en el 26 y 27, y nos dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. De las emociones, Pablo acá valida nuestras emociones. Reconoce que tenemos ira, que la ira es una emoción humana natural. Airaos es un imperativo. El problema no es sentir la emoción, sino es el qué hago con ella. Si mi ira me lleva a cometer un acto que lastima a mi hermano, ahí es donde está el problema. Nos da un límite de tiempo, nos dice que no se ponga el sol, o sea, que no dure más del día. Mañana ya no tiene que estar esa ira. Se puso el sol, tengo que perdonar sea lo que sea. Ni deis lugar al diablo. Bueno, esto significa que la ira guardada prácticamente es una puerta abierta o una oportunidad estratégica para que, bueno, el mal empiece a dividir a la persona. En el 28 tenemos el propósito, que eso más o menos lo habíamos visto, el cambiar nuestro rumbo, el que robaba, que no robe más que ahora ayude y dé a quien necesita. Nuestro cambio a cabo, tienen que pensar de que el cambio va desde adentro. Si yo no empiezo a sentir
un interés por el que sufre para quererlo ayudar, ayudarlo de afuera no serviría de nada. Lo importante acá es que la persona empiece a cambiar la actitud y obviamente sus acciones luego van a cambiar. Eso es justamente lo que vimos antes, de despojarse del viejo hombre. Bueno, y después, bueno, la edificación y la corrupción, que Pablo está hablando después en el 29, palabras corrompidas, un detalle para que ustedes tengan en cuenta, en griego es sapros, que se usa para una fruta o un pescado podrido. Son esas palabras que no solamente lastiman, sino que generan un mal ambiente. O sea, que nosotros como cristianos, cualquier palabra que digamos en un lugar y que genere un mal ambiente, es algo que nosotros deberíamos reconsiderar, incluso que tengamos razón. Lo que Pablo dice, sin amor, tener la razón no tiene mucho sentido, porque en lugar de estar haciendo algo productivo, está generando un muy mal ambiente. Así que bueno, ahí tenemos eso. Y Pablo más prácticamente nos propone unas preguntas que están implícitas en su oración. Lo que vamos a hablar como remedio, ¿no? a ese podredumbre. ¿Es bueno lo que vamos a hablar? ¿Edifica lo que vamos a hablar? ¿Es necesario en este momento? ¿Va a lastimar a mi hermano? Bueno, esas son las preguntas implícitas que nosotros deberíamos tener en cuenta como imitadores de Cristo. Estos son más o menos los aspectos que en el 4 para mí fueron los más importantes. ¿Hay alguno que les haya llamado la atención que quieran recalcar ustedes? Es el momento. Fabi, ¿vos tenés algo que quieras que hayas visto, que te llame la atención de este capítulo? Todo es importante, todo es interesante, ¿no? Yo había notado hoy, porque lo estuve leyendo, y bueno, nada, que en Efesios 4 nos marca, ¿no? Cómo tenemos que tener la conducta como cristianos, más que otra cosa, ¿no? Y reflejar lo que es Cristo. Y también tener en cuenta que no debemos constrictar al Espíritu Santo, el cual mora en nosotros. Ahí Por tenés eso, un por eso importante. es la importancia, ¿no? de sacar todo eso, lo que contamina nuestro cuerpo. El cuerpo, la iglesia, porque si nosotros mismos nos autoexaminamos, sacamos la mentira, el enojo, el pecado, la ira, la contienda, todas esas cosas, va a hacer que el cuerpo como iglesia, ¿no? Sí. Se mantenga unida y podemos reflejar lo que tenemos que reflejar es los frutos del espíritu, ¿no? Esa es lo que me causaba. Y sí, acá tengo a mi hija que me dice, difícil de trabajarlo en cada uno, pero bueno, no, nada imposible, ¿no? Bueno, sí, Es es difícil, el camino. y bueno, pero, y lo más que también nos cuesta, creo, a todos, ¿no? Que bueno, ¿quién nos enoja en el día, no? Reflexionar en eso, que no se vaya el día y tratar de hacerlo como lo hace Dios, ¿no? Con nosotros. Perdonar y olvidar, ¿no? Esa es la parte que a veces también uno perdona y al otro día por ahí se lo lleva todavía, ¿no? Dice perdonar, pero no hacerlo. No sé, es todo muy importante, tiene mucho. Un solo Todo, capítulo tiene muchísimo. y tiene mucho Yo más. lo que había notado eso era esa parte, ¿no? De cómo debemos nosotros cuidar nuestro cuerpo, examinarnos a uno mismo, para que el cuerpo como iglesia funcione, ¿no? En todas las áreas de los ministerios, como decía ahí, ¿no? Porque si nosotros no nos examinamos, el cuerpo como iglesia no va a funcionar. Bueno, ya que tocas ese tema, ese es un tema largo también, pero me parece muy interesante y se los voy a dejar como tarea a ustedes. ¿Qué es contristar el espíritu? ¿Qué causa? ¿Qué es contristar el espíritu?
¿Y qué diferencia hay con apagar el espíritu? Porque en Tesalonicenses, anótenlo, en 5:19, tenemos la otra parte, apagar el espíritu, y acá nos dice contristar el espíritu. Así que anoten, en el 30 tenemos, ¿no? Contristéis el espíritu santo de Dios, el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y bueno, y después entras en Primera Tesalonicenses, tenemos no apaguéis el espíritu. ¿Qué ¿Tesalonicenses diferencia hay? 5, profe? En el 5:19. 5:19. 5:19. Listo. Así que después busquen qué diferencia hay. La respuesta en realidad está acá, ¿no? En el 4. En Efesios 4 tenemos la respuesta de qué es contristar, qué significa y cuáles son qué nos genera a nosotros, qué pasa. Y después el apagar y qué pasa. Y si son lo mismo o si son dos cosas distintas. Eso se los dejo como tarea, y cuando empecemos la clase que viene vamos a verlo en profundidad. Eso es parte de lo que hemos visto un poquito en neumatología. Eso está muy, muy interesante. Está bueno. ¿Alguna otra duda, Sandra? ¿Querés comentar algo? ¿Querés decirnos algo? No, profe, estoy escuchando, no, ninguna duda. Bueno. Redondeando a lo que estuvimos viendo, Sí, ahora debemos vivir en unidad como cristianos y de sí, cierta manera. Este es el inicio de lo que es la didaje, o sea, el cómo vivir. Ahora después Pablo en el capítulo 5 nos va a explicar algo más de cómo andar como hijo de la luz, pero acá tenemos el inicio, el corazón básico, el por qué no debemos pecar. No porque es un pecado, sino porque lastima al cuerpo del Señor. Y nosotros sí, debemos ser estandarte, o sea, como sí, iglesia, como unidad. Nuestra prioridad es mantener esta unidad, no romperla. No podemos sí, crearla porque la creó Cristo. Nosotros es no romper esta unidad y mantenernos de esta forma y vivir sí, dignamente, ¿no? Dignamente al llamado que que hemos recibido nosotros. Bueno, ahí más o menos para englobar, hay muchas cosas, habla mucho. Pablo tiene muchos puntos que son verdaderamente muy interesantes, pero bueno, más o menos para que el 4 quede cubierto, ahí quedaríamos. Nos faltaría esto de contristar, que está bueno y que es muy importante, pero bueno, eso queda un poquito de tarea. Igual en el 30, 31, 32, ahí es donde está más o menos, y qué es lo que hacemos para contristar. Pero bueno, ustedes busquen lo que pueden, googleen y a ver qué encuentran de este tema. Bueno, vamos a despedirnos. Si nada, Silvana, ¿querés decir algo? No, profe, todo bien. Bueno, entonces vamos a